Estimado alumno, te saluda el profesor Seclen. Hoy día vamos a ver un tema perteneciente al curso de matemática denominado factorización. La factorización consiste en que te van a dar un polinomio y ese polinomio tú lo tienes que descomponer en una multiplicación de factores. Entonces, ¿qué dice la teoría? Dice, la factorización es un proceso que permite descomponer en factores un número o una expresión algebraica. Factorizar un número o expresión significa escribirlo como un producto de sus factores. Entonces acá tengo un factor, es por ejemplo esta parte. Acá tengo otro factor, a menos b, x menos z. A menos b y x menos z. A menos b y x menos z. Entonces los factores acá son a y x menos z. Entonces estos son factores, ¿no? Acá tenemos un factor, se identifica porque está regida bajo la operación de la multiplicación. Entonces acá hay una multiplicación, los factores son a menos b y x menos z. ¿Dónde hay multiplicación? En esta parte, ¿no? ¿Cuáles son los factores? B y x menos z son los factores. Factorización, operación necesaria para reescribir o volver a escribir una expresión algebraica como un producto de factores simples. Por ejemplo, aquí ¿cuál es el factor común? M. ¿Qué me va a quedar? A cuadrado menos b cuadrado, pero a cuadrado menos b cuadrado, que es igual a más b por a menos b. ¿Cuántos factores tiene esta expresión? Tres factores. Entonces vamos a ver algunos casos. Factor común, que habíamos hablado en el primer tema de álgebra. ¿Qué es el factor común? El factor común es el que se repite en ambos términos. Aparecen todos los términos de la expresión algebraica en un término común. Acá, ¿cuál es el factor común? M, ¿no? Acá, ¿cuál es el factor común? X. El factor común acá es X, Y, pero con el menor exponente. El factor común acá es X más 1. Identificar el número máximo. Vamos a volver atrás. Dice identificar el máximo término común. Dividir la expresión algebraica original entre el máximo término común. Entonces vamos a ver qué significa esto. Acá tengo este término, esta expresión algebraica. Entonces el factor común acá sería m, ¿no? Porque se está repitiendo en ambos veces. Segundo factor, a cuadrado menos b cuadrado, lo que ha quedado. La factorización sería m por a cuadrado menos b al cuadrado. Y esto se puede seguir descomponiendo en a más b por a menos b, ¿no? Por una diferencia al cuadrado. Factor común acá, x. ¿Qué ha quedado? 3xy menos 1. Factorización x por 3xy menos 1. Si tú multiplicas este término por el primero, me da 3x cuadrado. Si multiplicas x por menos 1, me da menos x. Entonces, tú puedes comprobarlo, ¿no? Entonces, lo que estaba expresado en una sustracción, lo he convertido ahora en una multiplicación. Factor común acá, 12, ¿no? Porque ambos tienen doceava. Menor exponente, x y x cuadrado. Menor exponente sería x simplemente. Y cuadrado, y a la cuarta, menor exponente, y cuadrado. Entonces me queda 12xy cuadrado. Factor común, 2 al cuadrado menos 3x al cuadrado. Entonces este es el factor común y en el paréntesis pones lo que queda. 12 por 2, 24. X, ahí está, y cuadrado y a cuadrado. Pues al final debes comprobar tú que el factor común multiplicado por el otro término debe salirme de la expresión original. Acá factor común, x más 1. Segundo factor, a menos b. Factorización sería x más 1 por a menos b. Entonces el factor común es el término que se repite con el menor exponente. Se saca ese término y se pone en otro paréntesis los términos que han quedado. Factor común por agrupación de términos.
aparece un término común compuesto después de agrupar términos con factores comunes. Entonces acá lo que se hace es agrupar términos y sacar un solo factor común. Vamos a ver en qué consiste eso. Acá tengo 4 términos. Tú puedes agruparlo de acuerdo a tu conveniencia. Por ejemplo, acá se puede agrupar a x más a y menos bx menos b, ¿no? Acá está ax más a menos, como ambos tienen menos, puedes poner menos un paréntesis bx más b, porque menos por esto me da menos, menos por más, menos. Entonces acá lo que has hecho es factorizar el signo. Tienes dos términos agrupados. Aquí, ¿cuál será el factor común? A y aquí B, ¿no? El primer factor común sería A, X más 1 y el segundo B, X más 1. Ahora, de estos dos, ¿cuál sería su factor común? X más 1 y ¿qué ha quedado? A menos B, y eso sería factorizado. O sea, lo que estaba a un inicio haciendo diferentes cambios lo he llevado a una multiplicación. No es que esto sea diferente que el de acá, son iguales, los términos son iguales, pero con la diferencia que acá está expresado en una expresión algebraica y acá está expresado en una multiplicación de dos factores. Aquí, por ejemplo, puedo agrupar 3m cuadrado menos 6m y en el otro término 4m menos 8n. Factor común del primero, 3m que multiplica m menos 2, factor segundo del segundo, 4 que multiplica m menos. ¿Cuál es el factor común ahora? M menos 2n que multiplica a 3m a lo que ha quedado más 4. Aquí factor común. Entonces primero tengo que agrupar. Aquí se ha agrupado 2am menos 2an más 2 que ha quedado menos m menos n más 1. Tú dirás, pues, ¿por qué pone más 1 si acá es menos 1? Pero date cuenta que acá estoy poniendo un signo menos fuera de ese corchete. Aquí puedo factorizar 2a porque se repiten ambos que ha quedado m, que ha quedado menos 1 por n menos n más 1. Acá ha quedado m menos n más 1. Factor común es el que se repite. M menos n más 1, que ha quedado acá 2a menos 1. Otro caso, trinomio cuadrado perfecto. Dice, determinar si es trinomio cuadrado perfecto, obtener la raíz cuadrada del primer y tercer término, observar el signo del segundo término, escribir el binomio cuadrado. Bueno, acá tengo tres términos, a cuadrado más 2ab más b cuadrado, x cuadrado menos 2x más 1, 4a cuadrado, x cuadrado menos 12ax más 9. Entonces dice, primero vamos a ver si es trinomio cuadrado perfecto. Trinomio porque son tres términos. Sí, dice. ¿Por qué? Porque le saco la raíz cuadrada de a cuadrado, me sale a, raíz cuadrada de b cuadrado, me sale b. Entonces, como tienen raíces cuadradas, es un trinomio cuadrado perfecto. El 2ab queda de esa manera. Entonces, ¿cómo puedo expresarlo yo? Como a más b elevado al cuadrado. O sea, si tiene ambos casos raíz cuadrada exacta, yo puedo expresarlo como se llamaba esto, una suma elevado al cuadrado. Un binomio elevado al cuadrado. Entonces ya está factorizado. Acá vemos si tiene raíz cuadrada, será trinomio cuadrado perfecto. Tenemos que sacarle la raíz. Raíz de 4a cuadrado, x cuadrado, raíz de 4 es 2, raíz de a cuadrado es a, raíz de x cuadrado es x, raíz de 9 es 3. ¿Será trinomio cuadrado perfecto? Sí, porque ambos tienen raíces cuadradas. ¿Cómo se escribe? 2x, toma esto al lado, menos
Este menos se toma de acá, de esta parte, menos 3. 2x menos 2ax menos 3 elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces se toma la raíz, que sale esto. Se toma la raíz, sale esto. Se toma el signo menos, ¿no?, del problema inicial y se eleva al cuadrado. Entonces ahí ya está factorizado. El siguiente. Trinomio de la forma x cuadrado más x más b. No, aquí como ves, estos dos términos no tienen raíces, ¿no? En este caso el 20, el 30 no tiene una raíz exacta. Vamos a ver qué se hace. Se saca la raíz cuadrada del primer término. Dice 10 menos 2 menos 12. 10 menos 10 por menos 2, 20. Entonces, ¿tú qué haces? Buscas dos números que sumados, multiplicados me den 20 y sumados me den 12. 10 menos 2, 12. 10 menos 10 por 2 menos 12. Entonces, ¿cómo se puede escribir esto? Como x menos 10 y x menos 2. Este es un aspa simple, ¿no? Se descompone a ambos lados y acá se busca dos números que multiplicados me den 20 y que sumados me den menos 12, ¿no? Sería menos 10 y menos 2. Menos por menos más, 10 por 2, 20. Y menos 10 menos 2, ¿cuánto me da menos? 2. Entonces, ¿cómo se expresa la expresión? X menos 10 y x menos 2. Entonces, eso es un trinomio de la forma ax más bx más c. Acá tengo también, entonces acá se saca la raíz cuadrada, va a quedar 3ax por 3ax. ¿Está? 3ax. Dos números que sumados me den menos 39 y que multiplicados me den 30. Menos 10 por 3 menos 13 y 10 por 3, 30. Acá debe ser 13. ¿Ya? Rectifiquemos ahí, ¿ya? Pongan 13. Entonces, menos 10 por 3 menos 13 y menos 10 por 3, 30. En este caso, ¿no? 13. A ver. Menos 3, vamos a verificarlo esto, ¿ya? Para que ustedes tengan una idea mucho mejor. Estamos viendo factorización y vamos a abrir o a factorizar ese término por aspa simple. Entonces vamos a desarrollar este término que era 9ax cuadrado x al cuadrado, ¿no?
¿Qué más teníamos? Que es a cuadrado. 9a cuadrado x cuadrado menos 39ax más 30. Más 30, ¿no? Listo, entonces tú lo que haces es sacar raíz acá. O sea, la raíz de 9 es 3. La raíz de a cuadrado es a, la raíz de x es x. Esto lo pones acá. Vamos a aplicar aspa simple. ¿Ya? 3 por 3, 9. A por a cuadrado. X por x, x al cuadrado. El 30, ¿cómo lo puedes componer? Como 10 y 3. ¿Sí? 10 por 3, 30. Ahora, si tú multiplicas en aspa, debe darte este término. 3 por 3, 9 ax. 10 por 3, 30 ax. Si sumas, me da 30 más 9, 39 ax. Pero acá no es 39, es menos 39, entonces puedes trabajar de la siguiente manera, ¿no? Menos por menos me da más. 10 por 3, 30. Si tú multiplicas, será menos 9x menos 30 ax, ¿no? Menos 9ax menos 30x. Si sumas, me da menos 39ax. ¿Cumple o no cumple? Sí cumple, ¿sí o no? Entonces, tu factorización, sería 3ax menos 10 y 3ax menos 3. Ahí está. Entonces en aspa simple le sacas la raíz acá, a este lado, o lo descompones en dos números diferentes. Acá también lo descompones en dos números diferentes y lo multiplicas. De tal manera que al multiplicarlo te dé el término central. Si no cumple, tienes que tratar de descomponer de una forma mucho mejor. Continuemos. Bueno, acá tengo, ¿no? Se descomponía, se sacaba la raíz cuadrada. Acá, menos 10 menos 3, menos 13. Menos 10 por 3, 30. Entonces queda 3ax menos 3, menos 3ax menos 10. Entonces acá inclusive le puede sacar factor común que sería 3, va a quedar 3ax menos 1, pero ya sabes cómo se ha descompuesto, ¿no? Se ha descompuesto descomponiendo este número, menos 10 por menos 3, y se ha descompuesto sacándole la raíz cuadrada. Multiplicando en aspa te da el término central. Acá tenemos trinomio de la forma x cuadrado más x más d. Bueno, acá lo que sería es factor común o aspa simple. Mayormente acá se aplica aspa simple, ¿no? Vamos a desarrollar esto. X cuadrado menos 2x más 20. ¿Cómo lo factorizamos? Entonces tenemos x cuadrado menos 12x más 20. Para que no te hagas un mundo ahí, simplemente dices tú, voy a descomponer esto. ¿Cuánto sería? X
y x, ¿no? X por x, ¿cuánto me da? X al cuadrado. Puedes componer esto, puede ser 4 y 5, pero 4 por 4 y 5 no me da 12. Sería 10 y 2, ¿no? Por ahí están, 10 y 2. 10 y 2 no me da el menos 12, pero sí el menos, si le pongo menos ambos, porque si cumple menos por menos, más 10 por 2, 20. Ahora, si yo multiplico un aspa, me daría, ¿no? Acá tengo menos 10 por x, menos 10x. Menos 2 por x, menos 2x. Sumo menos 12x. ¿Cómo lo puedo expresar entonces? La factorización, x menos 10 por x menos 2. Y ahí está factorizado. Entonces, que es lo mismo que han hecho acá, ¿no? Pero, para que no hagas todos estos pasos, simplemente factorízalo por aspa simple, ¿no? Te evitas estar haciendo todos estos pasos y va a salir lo mismo, ¿no? X menos 2 y X menos 10. Trinomio cuadrado perfecto. Resultado del siguiente producto notable. Bueno, acá bueno, ya sabemos cómo se desarrolla este producto notable. Una suma y una subtracción elevado al cuadrado, ¿no? Al cuadrado más 2ab más b cuadrado. Cuando es menos, simplemente se cambia de signo la parte central. X más A, X más B, ya sabemos cómo se multiplica acá también. La primera parte de álgebra lo hemos visto. Factorización por diferencia y cubos. Esto también es importante. Aquí, por ejemplo, tengo a cuadrado más b cuadrado. Entonces, ¿cómo yo puedo factorizar esto? ¿A qué es a cuadrado más b cuadrado? A cuadrado más b cuadrado es, vamos a factorizar, por ejemplo, esto. El primero, ¿no? Para que te des cuenta. Yo tengo, para que veas, a cuadrado menos, así es, menos 1. Al cuadrado menos 1. ¿A qué es igual a esto? Esto tú lo puedes expresar como a cuadrado y 1 es igual a 1 al cuadrado, ¿no es así? Entonces, pero una diferencia de números elevados al cuadrado, según los productos notables, esto es una suma a más 1 por una resta. A más 1 y a menos. A más 1 y a menos 1 me da a cuadrado menos 1. Ya está factorizado. Entonces, ¿cuántos factores tiene? Tiene 2 factores. Entonces, aplicando esta regla, a más b y a menos b, puedo factorizar, pero tengo que expresarlo en términos cuadráticos, ¿no? Este 9, aquí es igual a 3 al cuadrado. 16, lo puedo expresar como 4x al cubo, todo al cuadrado. A ver, veamos. ¿Está? Le saco la raíz, 3 al 16x cuadrado le saco la raíz, que sería 4x al cubo. Entonces serían 3 más 4x al cubo y 3 menos 4x al cubo. Entonces, cuando hay una resta y ambos tienen raíces, tú simplemente le sacas la raíz a cada uno y lo expresas de esta forma, una suma por una diferencia. O si no, aplicas lo que te he enseñado. Descompones o lo expresas el término o el número, un término elevado al cuadrado. Bueno, acá también le saca la raíz de x más 1. Esto de acá, todo lo que ves acá es x más 1 al cuadrado, ¿no? Le saca la raíz, me queda x más 1. Le saca la raíz a y cuadrado, queda y. Entonces va a ser x más 1 más y por x más 1 menos y. Ahí está.
cúbicos. Acá igual tienes que saber a qué es igual esta fórmula al cubo. En producto notable, la parte inicial que vimos era que a cubo menos b cubo, ¿a qué es igual? A menos b por b cuadrado, o perdón, es a menos b por a cuadrado menos ab más b al cuadrado. A cubo menos b cubo, ¿cómo lo expresas? Diferencia, le sacas raíz cúbica, sería a, le sacas raíz cúbica de 1, que sería 1, y lo expresas como a menos 1, a cuadrado más a más 1. Bueno, esto de acá, su fórmula es esto de aquí. Simplemente que en el producto notable que nosotros vimos, en vez de 1 había b al cubo. Acá igualito le saco raíz cúbica a ambos, raíz cúbica de, de menos 27 menos 3, raíz cúbica de 64x al cubo, 4x cuadrado, y lo expreso como una resta, menos 3 más 4, después el primero al cuadrado, después la multiplicación de los dos, más el último al cuadrado. Ahí está, ¿no? Producto notable. Suma y diferencia de cubos. Ahora vamos a ver lo que es factorizar un polinomio por el método de Ruffini. Para descomponer en factores un polinomio seguimos estos pasos. Sacamos un factor común si se puede, si no se puede, comprobamos si es una ecuación de segundo grado y si no es una ecuación de segundo grado hacemos Ruffini. Primero vamos a ver qué es la regla de Ruffini. Ruffini te permite realizar una determinada división determinando un residuo que mayormente sale 0. Por ejemplo, yo tengo este polinomio, ¿ve? 2x a la cuarta menos 3x cuadrado más 5x cuadrado menos 6x más 10. Y me dicen que lo divida entre x menos 2, ¿no? Entonces lo que hago yo es igualar esto a 0. Si igualo esto a 0 me queda, ¿cuánto? 2. ¿Y qué voy a hacer? Voy a bajar y voy a multiplicar. 2 por 2, 4, sumo y multiplico. Sumo y multiplico. ¿Este 2 de dónde ha salido? De lo que te dice el problema, ¿no? Te pide que dividas entre x menos 2. Aquí en forma horizontal pones los coeficientes. 2 menos 3, 5, menos 6 y 10. En caso faltara, puede ser un polinomio completo en forma descendente, o sea que va de mayor a menor. En caso faltara 1, se completa con ceros. Y este 2 lo sacas de la igualando a 0, de donde te dice que dividas, ¿no? Entonces acá abajo el 2, multiplico. 2 por 2, 4. Sumo, ¿cuánto me da? 1. 1 por 2, 2. Acá tenemos ya completo. Bajo y multiplico. 2 por 2, 4. Sumo, 1 por 2, 2. Sumo, 7 por 2, 14. Sumo, 8 por 2, 16. Si yo multiplico me da como residuo 16. 16. Entonces, el último número obtenido, 26, es el resto de la división. Los otros números son llamados coeficientes del polinomio, para el cual basta escribir que su grado es una unidad inferior al dividendo. Luego el resultado de dividir este polinomio entre esto es cociente. ¿El cociente dónde se ubica? El cociente se ubica en la parte de abajo. Acá está bien. ¿Cómo se expresa? Como hay 4 términos, este es el término independiente. O sea, ¿qué quiere decir término independiente? Que no tiene ninguna variable. Simplemente tú dices, hay 4, vas a comenzar de 3. ¿Qué quiere comenzar de 3? Esto sería 2x al cubo más un x cuadrado más 7x más 8. Este es el cociente y este que está acá es el residuo. Acá está 2x al cubo más x cuadrado más 7x más 8. Residuo 26.
Ahora, ¿cómo tú factorizas ese polinomio ya? Uno es dividir y lo otro es factorizar. Dice que saques un factor común, si en este caso lo hubiera. Como todos tienen x, tú puedes sacar como factor común x y multiplicas x a la cuarta menos 9x cuadrado más 4x más 12, ¿no? Después, los divisores del término independiente. ¿Cuál es el término independiente? El 12. Los divisores son aquellos números que divididos entre 12 me da como residuo 0. Puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 12, ya sea más o menos. El 5, por ejemplo, no puede ser divisor porque 12 entre 5 me da como cociente 2 y como residuo 2, ¿no? No me da un número entero. Entonces, divisores son aquellos números que divididos entre el mismo me da como residuo 0. En Ruffini, ¿qué se hace? Sacamos factor común, en este caso x. En lo que queda, hallamos sus factores comunes del término independiente. En este caso han sido 1, 2, 3, 4, 6, 12, sea positivos o negativos. Después construimos o buscamos un valor de tal manera que yo cuando reemplace me da como residuo 0. Si es 1, no me da 8. Si es menos 1, ¿cuánto me da? 0. Entonces, esto cuando me da 0, yo considero a ello un divisor, ¿no? a menos 1. Pero como es x igual a menos 1, al pasar al primer miembro se hace positivo. Entonces, este es un factor. Y lo que ha quedado es x cubo menos x cuadrado menos 8x más 2. Aquí puedo seguir factorizando para x igual a 2. Vamos a ver esto de una forma más clara. Entonces, en este lado se ponen los coeficientes del polinomio. ¿Cuáles son los coeficientes? Acá está, ¿ve? El de acá sería 1 menos 9, pero aquí de 4 se pasó al 2. Quiere decir que entre 1 y menos 9 debe estar un 0, ¿no? 1, 0, menos 9, 4 y 12. Está 1, 0, menos 9, 4 y 12. Si hayan los divisores de 12, los divisores de 12, ¿cuáles son? 1 es menos 1. ¿Sí o no? Menos 1. Ahora, ¿tú qué haces? Bajas y multiplicas, ¿no? O sumas, multiplicas. Entonces voy a sumar 1 con quién no tengo con quién sumarlo. Simplemente sería 1. 1 por menos 1, 1. Sumo menos 1. Menos 1 por menos 1, 1. Sumo menos 8. Menos 8 por menos 1, 8. Sumo 12. 12 por menos 1, menos 12. Si sumo, ¿cuánto me da como residuo? 0. Entonces, este es un factor de ese polinomio. De nuevo, sigo haciendo la misma operación. Sumo, aquí considero otro factor 2. Aquí es al azar. Lo más pequeño sobre todo. Sumo 1, multiplico 2, sumo 1, multiplico 2, sumo menos 6, multiplico menos 12. Si sumo me da como residuo 0. Este es otro factor que tengo acá. El factor es, si es negativo, lo pasas, se convierte en positivo. Si es positivo, al pasarlo se convierte en negativo. ¿Cuántos términos tengo acá? 3. Sería x al cuadrado más 1 o 1x cuadrado más 1x menos 6. Multiplicado por quién, ahí está, ¿no? Entonces, esta ecuación o el término anterior, el término que estaba acá, todavía lo puedo factorizar aplicando la fórmula cuadrática y me salen dos factores. O si no, lo multiplico por aspa simple, lo factorizo x y menos 2 y 3, que es esto. Entonces, al final, ¿qué me ha quedado? Al final me ha quedado 3 factores, ¿sí o no? O 2 factores que lo hizo por Ruffini y 2 factores más que salieron por aspa simple y el x que había factorizado primero. Entonces, ¿cuántos factores tiene este polinomio? 1, 2, 3, 4 y 5. Las raíces del polinomio son 0, menos 1, 2 y menos 3. Las raíces son aquellos que cuando tú igualas a 0,
me da un determinado resultado. Entonces vamos a continuar viendo algunos ejemplos utilizando el método de Ruffini. Por ejemplo, acá tengo 3x cuadrado más 9x más 6. No lo puedo sacar factor común porque este 6x no tiene, o este término 6 no tiene el factor x. Simplemente lo pongo en el cuadrito, 3, 9 y 6. Un factor común de 6 podría ser el 1, ¿no? Los divisores de 6, ¿cuáles son? 1, 2, 3 y el mismo 6, ya sean positivos o negativos. ¿Qué hago? Sumo y multiplico. Si yo sumo 3 por 1, 3. Si sumo 12 por 1, 2. Sumo acá, me da 18, no me da 0, debe darme 0. Entonces comienzo de nuevo. Otro factor puede ser el menos 1. Sumo 3 por menos 1, menos 3. Sumo 6 por menos 1, menos 6. Si sumo me da 0. Entonces, para que tú consideres a un número un factor de esa factorización, debe darte como residuo 0. Entonces me quedaría, ya tengo un factor que vale menos 1. Igual otro factor lo pruebo con menos 2. Otro divisor le puedo poner menos 2. Sumo 3. 3 por menos 2, menos 6. Si sumo acá, 0. Entonces, esta ecuación tendría por factores x más 1, porque esto pasa al otro lado, x más 2 y multiplicado todo eso por 3, ¿no? Entonces ahí lo que se ha hecho es simplemente hallar los divisores de 6, que fueron estos. Una vez que haya los divisores, ir probando, ¿no? De tal manera que al final me quede como residuo 0. Si me queda 0, lo considero este factor. Si es negativo, el factor se convierte en positivo simplemente. Si es positivo, en negativo. Otro problema de Ruffini, igualito. Me dan que factorice esto. Pongo 1, 0. ¿Por qué le pongo 0? Porque del 4 se ha pasado al 2. Faltaría el término cúbico. 1, 0, menos 9, 4, 12. Sumo y multiplico. 1 por menos 1, menos 1, menos 1 por menos 1, 1, menos 9 más 1, menos 8 por menos 1, 8. 8 y 4, 12, 12 por menos 1, 12. Entonces sí cumple. Para el 2, sigo en la misma tabla. Bajo, multiplico. 1 por 2, 2. Sumo 1 por 2, 2. Sumo menos 6 por 2, 2. Menos 12, sumo 0. Sigo. 1 por 2, 2. Sumo 3 por 2, 6. Sumo me da 0. Para el menos 3, bajo y multiplico. 1 por 1, 1, 1 más que no tengo acá nada, me da 1, ¿no? 1 por menos 3, menos 3. Sumo me da 0. ¿Cuáles serían los factores? X más 1, X menos 2, X menos 2 y X más 3. X menos 1, X más 1, X menos 2, X menos 3 y X más 3. Multiplicado por 1 queda lo mismo. Bueno, acá tengo, miren, este polinomio parecido al anterior. Para que ustedes observen y comprueben. Este es el polinomio y este es su cuadro para factorizar. Y este es el resultado que ha salido. Problema 4. X cubo menos 3x menos 2. Acá está su cuadro que se ha factorizado. Y estos son sus factores. Problema 5. Divisores, su cuadro de factorización y sus términos. Problema 6. Divisores, su cuadro de factorización y sus términos obtenidos.
Listo. Entonces, como vemos, ya tenemos una idea de lo que es el inicio de la factorización. Entonces, solamente hemos visto lo que es la introducción a la factorización.